Estamos de vuelta y ya tenemos tema internacional para conversar con Raúl Sor, porque se ha conocido un informe bien interesante de Estados Unidos, que desde el gobierno, la administración estadounidense, que habla de proyecciones en torno a la situación del cambio climático y las condiciones que se están dando para enfrentar esta situación, y no son para nada pronósticos felices. Así es que, Raúl, cuéntanos un poquitito sobre aquello. Hola, Fernando. Bueno, cuando llegó a Blanca Joe Biden, comisionó un informe a sus servicios de inteligencia, que son bastantes, son más de 16, y al Pentágono, que le prepararan lo que llaman ellos una National Intelligence Estimate, que es una evaluación de cuál es la situación que se vive específicamente sobre la situación climática. Y sin duda Biden tiene que haber tenido en cuenta la COP26, que empieza prácticamente esta semana, empieza en términos prácticos la próxima semana, y quería tener un informe, pero ya de el último detalle sobre qué impactos puede tener el cambio climático desde la perspectiva militar. Y desde esa perspectiva, en este informe que acaba de ser publicado, se señala que la situación se agrava, y en esto no hay nada nuevo, no hay ninguna revelación que los científicos no hayan dicho, pero específicamente en este informe se detalla que hay 5 países en el hemisferio occidental, es decir, nuestro hemisferio, en América. Hay 5 países que están en grave riesgo por razones ambientales. Y eso es sorprendente, el primero, porque yo no habría pensado que iba a estar entre los primeros países, Colombia. Colombia es el país que aparece nombrado y es el más importante de los países de la región que estaría en riesgo severo por el cambio medioambiental. Yo hubiese pensado que quizás Brasil pudo haberlo sido, pero Brasil no es mencionado. Y le siguen Haití, por supuesto. Haití lo sabemos que está en una situación muy, muy comprometida. Guatemala, Honduras y Nicaragua. Y esos son los países que están mencionados en este informe, donde pueden haber daños muy serios. Y como esto está hecho, como siempre se hacen estos informes, según a quién se lo pide, es lo que te responde. Bueno, el gran peligro que ven los militares estadounidenses y los servicios de inteligencia es que el cambio climático está generando una cantidad enorme de refugiados. Se estima que en la última década aproximadamente 20 millones de personas han emigrado o se han sido desplazadas dentro de sus propios países o han emigrado por razones medioambientales. Y Estados Unidos sabe muy bien de esto porque está recibiendo oleadas y permanentemente están partiendo columnas, enormes olas migratorias hacia Estados Unidos, provenientes principalmente desde Centroamérica, pero también Colombia ocupa un lugar importante y quizás por eso incluyeron a Colombia, porque no detallan qué motivos específicos tienen sobre cada país. El hecho es que el tema de los refugiados lo ven como un tema de extraordinaria seriedad. Ya lo sabemos que en Estados Unidos fue un eje de las campañas de Donald Trump y que ha generado bastante conmoción política entre los propios estadounidenses, los que están a favor y los que están en contra de dejar entrar a inmigrantes. Y el tema más serio es que estas poblaciones desplazadas generan inestabilidad política. Y el informe señala que el cambio climático lo que hace es desestabilizar, es decir, es un factor acelerador de todos los malestares sociales que ya existen. Es decir, si ya hay problemas, hay inequidad, hay abuso de poder, hay corrupción, los desastres naturales, porque en definitiva de eso estamos hablando cuando hablamos del calentamiento global, es decir, los huracanes, la sequía, las enormes inundaciones, todo eso va agravando, obviamente, de manera sustancial las condiciones, y eso puede ser un factor gatillante del malestar popular.
Sí, ahora dice en alguna parte el informe cómo se, de alguna manera, se va a ir generando esta situación. Estamos hablando de problemas de agua, estamos hablando de problemas de alimentos, estamos hablando de problemas de enfrentamiento entre países. ¿Cuáles son las consecuencias que provoca esto? Bueno, ellos están preocupados principalmente por los refugiados, porque obviamente desde el punto de vista de la seguridad nacional de Estados Unidos esa es una consecuencia directa, pero están preocupados por la inestabilidad y esto es una cosa que da, no sé cómo señalártelo, Fernando, pero da pena o da... es incómodo que cuando se enfocan los temas desde una perspectiva específica, y esta es la militar, importan poco las personas, importan poco las consecuencias. Es decir, el hecho de que hayan refugiados, que hay gente sufriendo, que hay familias que se están dividiendo, que la gente está padeciendo, eso es secundario. Lo que importa es el efecto político que esto va a tener. Y en el informe se señala que estos grandes desplazamientos, estas grandes cantidades de refugiados, generan una oportunidad para países que podrían explotarlas como Rusia y China. Es decir, de vuelta en pleno a la Guerra Fría. Te lo digo porque cuando uno lee los manuales de contrainsurgencia, de lucha contra la guerrilla en el mundo, y específicamente en América Latina, siempre era llamativo que había un reconocimiento, cuando tú leías el diagnóstico que hacían los servicios de inteligencia estadounidenses, era casi que como que estuvieras leyendo un panfleto izquierdista, en que decían la pobreza, los campesinos, la falta, la pésima infraestructura, la ausencia de salud, de servicios básicos, en fin. Pero la conclusión no era que había que satisfacerlo, sino que había que ver cómo tranquilizar a la gente pese a esa falencia. Y dentro de la contrainsurgencia estaban todas estas recomendaciones de cómo construir caminos, puentes, alivianar la situación de la gente para ganar la popularidad del gobierno y de las Fuerzas Armadas en la campaña de contrainsurgencia. No porque les preocupara lo que la gente estaba sufriendo, sino en la perspectiva de ganar apoyos para las campañas militares. Y aquí, en el tema del medio ambiente, tú ves exactamente el mismo enfoque. Están preocupados de que China, por ejemplo, ofreciendo crédito, ofreciendo obras de infraestructura, pueda ganar popularidad y, digamos, alterar los balances de poder, pero no esencialmente por la preocupación humanista que debería tener cualquier Estado frente a los padecimientos de la gente. Por lo tanto, es una perspectiva muy sesgada, pero supongo que es así si tú lo miras desde el punto de la banca. A la banca, al sector financiero, no le interesan las necesidades de la gente, le interesa si van a poder recuperar sus préstamos y si van a obtener los intereses que quieren. Es decir, cada uno lo mira desde su sesgo. Los periodistas somos iguales, es decir, no nos preocupa tanto la situación de la gente, sino en qué medida es noticioso y en qué medida eso que es noticioso va a traer audiencia. En fin, cada uno lo mira de una perspectiva. Me permití dar este ejemplo para que no se piense que tengo un sesgo particular. Sí, ahora yo te quería preguntar sobre, en el particular en este informe, ¿hay algún tipo de indicación o algún tipo de sugerencia que hay que hacer algo planetario, algo multilateralmente para enfrentar el cambio climático, o solamente se dice, mira, esto va a pasar y estas van a ser las consecuencias y ya? Ponte debajo del paraguas y ya, punto. Sí, bueno, los militares y los servicios de inteligencia no lo entienden como su tarea dar ese tipo de recomendaciones. En los términos de referencia, me imagino, cuando les pidieron el informe, es cuán serio es este fenómeno y qué consecuencias va a tener, no cómo lo podemos resolver. Ahora, los militares, voy a usar un dicho popular, el hediondo nunca se huele. Es decir, los militares no se adjudican la enorme responsabilidad que tienen, especialmente las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, como una institución contaminante. Es decir, las estadísticas, y esto lo he visto en otros estudios, en el gasto de combustible, en la utilización de agua, en las bases militares, en fin,
es enorme, enorme. Es decir, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos tienen un impacto ambiental tan grande, sin hablar de los ejercicios y la destrucción de naturaleza que ocurre por esos motivos, tienen un impacto que corresponde a una potencia mediana. Y sobre eso, por supuesto, los militares se abstienen de referirse en el informe. Y lo que sí les preocupa, por ejemplo, la Armada de los Estados Unidos está muy alarmada por la subida del nivel de los mares, porque eso significa que muchos de sus puertos van a quedar inutilizados y van a tener que hacer enormes inversiones para subir, por ejemplo, el nivel de los muelles y prepararse para eso. Y citan ejemplos concretos, una base que es muy importante para ellos en Guam, en la isla de Guam, en el Pacífico, y así sucesivamente revisan el problema que tiene la Fuerza Aérea con sus bases por los huracanes y la destrucción de aviones que han tenido en huracanes anteriores. Es decir, hay que hacer más sólidas las bases y prepararlas para este tipo de eventualidades climáticas. Por lo tanto, en lo que toca a ellos y su infraestructura, la infraestructura militar, por supuesto que están muy preocupados, y eso sí es desarrollado dentro del informe, pero no entran en cómo se podrían resolver los problemas específicos de escasez hídrica, en fin, cómo combatir los huracanes. Ellos no lo ven como un problema directo de ellos, eso corresponde a otras agencias. Por lo tanto, es una mirada sesgada desde el punto de vista de la seguridad nacional, y eso es lo que ellos desarrollan con bastante profundidad en este informe, que, como te digo, no es el primero. Hay muchos informes en Estados Unidos que han en la misma línea, pero este es el primero que se le pide específicamente al Pentágono y al conjunto de lo que se conoce como la comunidad de inteligencia. Bueno, supongo que estaremos conversando sobre este informe y sus repercusiones en el marco de la COP26, que está, como tú dijiste, ya a punto de iniciarse, ¿no? Así es, comienza la próxima semana, digamos, empieza esta semana con algunas recepciones. Nos acabamos de enterar de que Su Majestad, la reina, no va a poder asistir, ya su nivel de su situación de salud no se lo permite y los médicos le han aconsejado que no vaya, y eso le resta, digamos, ella es la jefa de Estado y tiene en Gran Bretaña tiene un ascendiente importante, y por lo tanto eso le resta algún brillo a la inauguración de la conferencia en la que van a estar muchos de los jefes de Estado que han sido invitados. Bueno, muchas gracias, Raúl. Nos encontramos mañana. Que te vaya bien. Chao, chao. Chao. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos.